Hermanos queridos, bienvenidos para este culto, el primer culto dominical, y vamos a meditar en Deuteronomio, el capítulo 18. Y el tema para este capítulo es: el Dios celoso exige fidelidad absoluta de nosotros, de su pueblo. Vamos a hablar de el Dios celoso y qué pide el Dios celoso de nosotros. Veamos un pasaje en Deuteronomio que se habla del Dios celoso y qué pide de nosotros, qué pedía de Israel. Busquemos en Deuteronomio el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 10 al 17. Allí tenemos una descripción del Dios celoso y lo que Él pide, Él demanda de nosotros. Deuteronomio 6, 10 hasta el 17. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 6, 10: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Miren qué bendición. Y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares, serían fincas, huertos frutales que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Esa es nuestra tendencia, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, de Él también vamos a hablar hoy. De ahí viene el tema, el Dios celoso. Nuestro Dios es el Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, hoy en la persona del Espíritu Santo, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás o no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. No que te ha sugerido, sino orden, que Él quiere que los obedezcamos literalmente. Volvamos a Deuteronomio 18. Este capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. El Dios celoso. El Dios celoso exige en este capítulo 5 cosas de nosotros. Número 1, el Dios celoso exigía la provisión para los levitas y también exige Él la provisión para los que se dedican a anunciar el Evangelio y a servirle a Él hoy. Miren, esta exigencia la encontramos en los versículos 1 al 8. Dice el verso 1: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. ¿Qué es esto que no tenían heredad?
no tenían una porción de terreno extensa. Ellos no tenían una finca, no tenían un huerto, porque no vivían de la agricultura ni de la ganadería. Como ya hemos estudiado, a los levitas se les exigía dar las primicias. Al pueblo de Israel se les exigía dar las primicias, entregaban sus diezmos, y de estos diezmos vivían los levitas, que recuerdan cuando salieron a la tierra prometida, fueron apartados 22,000. Y cuando ya fueron dispersados, ubicados en toda la tierra, tanto hacia el este como también hacia el oeste, en la tierra de Canaán, los levitas estaban dispersos por todo el territorio nacional. Y eran personas que enseñaban la ley de Dios. Y eran personas que aconsejaban. Eran los guías espirituales del pueblo. Y por tanto Dios exigía que toda familia aporte con sus donativos, con sus diezmos para sustentarlos. Y luego los levitas apartaban el diezmo del diezmo para sustentar a los sacerdotes. Y esto está explicando aquí. Dice el verso 2, no tendrán pues heredad, una finca, una hacienda entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Este cuajar tiene que ver con cuajar para elaborar, por ejemplo, quesos, y el cuajar. Las primicias de tu grano, aquí está hablando de los diezmos, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Ellos tenían el encargo de enseñar. Vamos a mirar un ejemplo. Busquemos en el libro de Nehemías. Vamos a buscar un momento en Nehemías. Y allí veremos cómo los sacerdotes y los levitas enseñaban, se dedicaban a enseñar la ley de Dios. En el capítulo 8, dice el verso 4, la palabra de Dios se la leía en presencia de todos, 8:4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, con un solo propósito, el púlpito, poner sobre ella la Biblia que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto. Ese es el único propósito de hacer un escenario como este, más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dice, levantaban sus manos diciendo amén, amén, alzando sus manos. Y vean el verso 7. Y los levitas. Esdras leía y los levitas explicaban en grupos pequeños. Por esto seguimos nosotros esta filosofía, esta manera de hacer ministerio. Aquí estamos exponiendo la palabra del Señor, y luego que termine este culto nos reunimos todos en grupos pequeños para seguir rumiando,
para seguir indagando, aprendiendo, preguntando. En esta reunión ustedes no pueden preguntar, pero en el grupo pequeño pueden preguntar y sus maestros le van a aclarar, a profundizar en el mismo texto que durante la semana hemos leído. Dice el verso 7, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía. ¿Qué hacían ellos, los levitas? Entender al pueblo. Recuerden, hermanos maestros de los grupos de discipulado, maestros que trabajan con niños, jóvenes o cónyuges, a ustedes Dios los ha apartado y les ha dado el don de la enseñanza para hacer entender al pueblo la palabra de Dios. Y para hacerla entender hay que indagar, hay que averiguar, hay que estudiar, hay que investigar, pero hay que practicar. Porque debemos enseñar lo que vivimos, no lo que sabemos. Porque allí seremos como un maestro de escuela o colegio o universidad que transmite conocimientos. Ustedes y yo no transmitimos solamente conocimientos, sino vida. Les enseñamos con el ejemplo la vida nueva que tenemos, una vida en santidad. El maestro enseña con su ejemplo, es fiel a su cónyuge, es disciplinado, es generoso, lleno de amor, perdonador, predica. El maestro paga sus impuestos, es ejemplo en todo. Y entonces va formando a los discípulos de Cristo. De otra manera no los forma, sino los deforma. Un maestro es generoso en dar, contribuir, es ejemplo para ellos. Y dice, hagan como yo hago. Hermanos queridos, los levitas tenían una función extraordinaria. Era una función importantísima. Enseñar al pueblo la ley de Dios, enseñarla con su boca y enseñarla con su vida. Y ese es el ministerio de los maestros. Es un alto honor el que tiene un maestro de hacer entender al pueblo la Biblia, la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Oían y se repartían en grupos pequeños. Aquí estamos oyendo y termina esta reunión, este culto, y nos agrupamos en grupos pequeños para enseñar, para seguir indagando la ley de Dios, con la boca, con la mente y con el ejemplo de vida, hermanos queridos. Vean cómo leían. Algunos piensan que el que lee mejor es el que lee apresurado. No hay tiempo para entender. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? Claramente, claramente. Estudiar la Biblia también nos enseña a leer mejor. Y el estudio de la Biblia nos enseña a hablar mejor. Y por lo menos puedo afirmar de la Reina Valera del 60, tiene un perfecto castellano. Tiene un perfecto idioma. Es hermoso. Y aprendemos a hablar mejor al estudiar la ley de Dios. Aprendemos a pronunciar mejor. Y leían el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen, ¿qué cosa? La lectura, la lectura. El pueblo se reunía para leer la Biblia. Y nosotros nos reunimos domingo a domingo para leer la Biblia en público, como lo hacemos de manera privada en nuestros hogares. Y el miércoles seguimos leyendo la Biblia, y el viernes leemos la Biblia, y terminamos de aquí y seguimos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, otra vez dice, y los levitas que hacían entender al pueblo. Por lo valioso del ministerio de estos hombres
Dios ordenaba y repite, y ahora en el capítulo 18, versículos 1 al 8 que estamos estudiando, denle a los levitas lo que necesitan. No le hagan faltar nada, porque son personas que se dedican a enseñar la ley de Dios. Dice el versículo 6, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, este es como un misionero, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar principal de adoración, que era Jerusalén o el tabernáculo, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estaban dispersos por todo el territorio de Israel, que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración de la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Significa que sí le daban un solar, lo que llamamos hoy, un terreno, para que allí puedan edificar su casa y puedan tener una vida digna. Hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es igual. Quiero que busquemos dos versículos de entre muchos en el Nuevo Testamento que insta a esto mismo, a los que se dedican a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Primera los Corintios 9, 13 y 14. Primera a los Corintios 9, 13 y 14. Dice así, Primera a los Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como los levitas y sacerdotes en el Antiguo Testamento, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Hermanos, subraye 9:14. Así también ordenó, no sugirió, ordenó el Señor. ¿Qué ordenó? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es decir, los oyentes del Evangelio, los que reciben la enseñanza, el cuidado, el consejo, la administración, tienen el honor de contribuir para que esas personas llamadas por Dios para predicar, para cuidar de una iglesia, puedan ser sustentadas con dignidad y que no les falte nada. Él ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Otro texto, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos o los pastores, los presbíteros, los que gobiernan bien, los que administran bien una iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. Al señor presidente de la República hay que darle honor, y al que se dedica a servir al Señor, ¿qué hay que hacer? Doble honor. Pero muchos creyentes le dan a la autoridad política doble honor, y su pastor puede ser una persona despreciada. Pero eso no dice el texto. El texto dice doble honor, doble honra. Mayormente a quienes esa doble honra u honor, mayormente a los que trabajan, a los que se dedican a predicar y enseñar. Dios es testigo de lo que voy a afirmar, pero mi familia y yo, soy una persona que me he dedicado toda la vida a hacer estas dos cosas: predicar y enseñar, toda mi vida. Eso ha sido lo fundamental, predicar y enseñar, como en este momento. A los que trabajan en predicar y enseñar, dice, se les tenga
como dignos de doble honor. Al rector de la universidad hay que darle honor. Dice, al que se dedica a predicar y enseñar, doble honor. A quien gobierna una ciudad hay que darle honor, pero al que se dedica, doble honor. Eso dice Dios. Y el verso 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el buey que molía y que estaba allí hambriento, no se le debía poner bozal, porque él podía comer del grano que estaba moliendo. Y digno es el obrero de su salario. En la Alianza Cristiana y Misionera se habla que cada iglesia le dé a su pastor o sus pastores un salario digno. Volvamos a Deuteronomio, que estamos estudiando, el capítulo 18. Primero entonces, Dios celoso exigía y exige hoy también la provisión para los que se dedican a predicar y enseñar. En segundo lugar, el Dios celoso prohibía las costumbres paganas, hoy también las supersticiones. Miren, me estaban conversando que un hermano había aconsejado a otro que para que se le vaya la salazón, esto es, que estaba quebrado económicamente, por ahí él conseguía, tenía una persona que podía echar un poco de sal alrededor de la casa y entonces la plata iba a llegar. Hermanos, esas son las costumbres paganas que debemos aborrecer. ¿Cuántos aquí todavía piensan consultar a un brujo, a un quiromántico, a un adivino? O curan del mal de ojo, o que la persona está asustada. Esas son tonterías. Eso se llama supersticiones. Dios dice, no busquemos ninguna persona intermediaria para que vaya al oculto y nos diga lo que debemos hacer. Debemos ir a Dios con nuestra necesidad. Las supersticiones. Contra esto, Dios habla en los versículos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. No aprenderás. No aprenderás esas cosas como velar el puesto donde pusieron el muerto, sacar los clavos donde van a velar al muerto, y en el cementerio mirar si los pies del muerto van para adentro o para afuera. Tonterías. Mi hermanos, y esa costumbre de hacerle un culto al muerto una semana, a los 30 días, a los 60 días, al año, esas son costumbres paganas. Costumbres paganas. Se puede reunir la familia a cualquier momento para recordar la fidelidad de Dios en esa persona que murió, sí, pero no tiene que ser una fecha, volverse eso como un rito. ¿Cada cuánto tiempo es que le hacen algún culto, alguna reunión, una misa? Al mes, a los 2 meses, al año, a los 2 años. Hermanos queridos, no. Costumbres paganas. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Esto era, ponían a los pequeños niños en los brazos incandescentes de un ídolo abominable de Moloc. Dice, no hagan eso. Llevan a un niño para que sea curado de susto, donde un brujo, donde una bruja. ¿Qué es eso? Y que cuando el niño tiene hipo hay que pasarlo a las 12 del día por debajo de una puerta y el hipo desaparece. Hermanos, supersticiones.
y que penan y que el duende y todo eso. La confianza tiene que estar en Dios. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, como aquella bruja divina que Saúl, en su situación crítica espiritual, buscó para que le dé una respuesta. Muchas personas tienen una inclinación natural a lo oculto y esta curiosidad los puede llevar a lo oculto, a lo satánico. Echarle sal alrededor de la casa para que se vayan el mal momento que están pasando, en lugar de tomar toda la familia y arrodillarse delante de Dios y decir: Señor, estamos pasando un momento de dificultad, ayúdanos. Si el niño está enfermo, llevarlo a Dios, o buscar al pastor para que ponga sus manos sobre él y ore. Y eso tiene que ver también con todas estas prácticas como la lotería y los que se rigen por los astros y el horóscopo. En lugar de buscar la Biblia, voy a ver qué me dice hoy el que es alguno de esos signos, en lugar de buscar al Señor. Dice el verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, estas prácticas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Toda petición, toda necesidad tiene que ser presentada a Dios. Dice el verso 13, perfecto serás, allí es, santo serás. Todo tiene que ser llevado a Dios en oración. Oración de gratitud, oración también de petición. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no ha permitido esto Jehová tu Dios. No consulten, hermanos, no consultemos a ninguna de estas personas, sino directamente a Dios. Y preguntemos si esa práctica que estamos realizando es una superstición. Todavía hay creyentes que piensan que cuando una mariposa negra entra dentro de la casa, alguien se va a morir. Superstición. En tercer lugar, el Dios celoso prometió enviar a un verdadero profeta. Dios prometió enviar a su Hijo Jesucristo. Esto nos dice en los versículos 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Entonces, Moisés era como un tipo de Cristo, como yo. Te levantaré o te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Así como todo Israel debía oír la palabra de Dios en la boca de Moisés, así nosotros hoy oímos la palabra de Dios en la boca de Jesús. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando recibió las tablas de los 10 mandamientos, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Cuando Dios llamó a Moisés en Horeb, la zarza ardía y no se consumía. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré. Está diciendo, Dios se hará carne.
Dios vendrá en la persona del Señor Jesucristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y dice Dios el Padre, y pondré mis palabras en su boca. Por esto Jesús siempre dijo, el que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Y Él les hablará, todo lo que yo le mandare. Hoy Dios no habla por medio ya de profetas, lo hizo en el Antiguo Testamento. Él habla por medio de su Hijo. Como este tema es tan importante, dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, el que no oía a Moisés, que daba a conocer la palabra de Dios, moría. Y el que no oye a Jesús, hoy también. Eso dice el verso 19, el castigo eterno. Vamos a mirar unos versículos en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esta profecía de Deuteronomio 18, 15 al 19. Y veamos el cumplimiento de manera particular en el Evangelio según San Juan. Abramos el Evangelio según San Juan y comencemos con el capítulo 1. San Juan 1, 19 en adelante, hasta el 25. San Juan 1, 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. El pueblo judío sabía de la venida de un profeta, de la que habla Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, los versículos 15 al 19. Le dijeron pues, ¿quién eres? Verso 22, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Aún los que se hicieron enemigos de Jesús cuando Él vino, porque los fariseos comenzaron siendo un poco amigos con el Señor, después lo odiaban. Todo el pueblo de Israel sabía de la venida de el gran profeta, el verdadero profeta, el Señor Jesucristo. Porque dijo por medio de Moisés, profeta les enviaré de entre sus hermanos. Y Jesús nació de en medio de sus hermanos en Belén de Judea. Ahora veamos del capítulo 1, el verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿En dónde? En Deuteronomio 18, 15 al 19. Hemos hallado de quien escribió Moisés. Estamos leyendo el verso 45. En la ley, así como los profetas, hemos conocido ya a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otro versículo, 6:14 de Juan. Dice así, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Este es el profeta del que habló Moisés 1500 años antes de su cumplimiento. Entonces, capítulo 6, verso 14 y 5:46, en la misma página. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Dónde escribió de manera específica Moisés de él, de Cristo? ¿Dónde escribió? En Deuteronomio 18, 15 al 19. ¿Se dan cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene perfecta armonía? La Biblia no tiene contradicciones. Es perfecto, un solo mensaje. Toda la Biblia es unida por un hilo de grana y el único mensaje, el personaje central de toda la Biblia es la persona bendita del Señor Jesucristo, a quien conocemos y a quien adoramos. 7:40 de Juan, capítulo 7, verso 40. El que no tiene aquí una Biblia no puede comprobar. Qué pena, cómprese una o le regalamos una, la Reina Valera del 60. Esa es la que usamos. Y también usamos otras versiones como referencias, como apoyo. Entonces, ¿qué versículo dijimos? 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta verdadero. ¿Quién? Jesús. ¿Quién habló de él? Moisés. ¿Dónde habló de él? En otros lugares, pero de manera especial en Deuteronomio 18, 15 al 19. Vamos a leer también Hechos 3, 22 y 23. Hechos 3, es Pedro el que dijo estas palabras, 22 y 23. Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Está transcribiendo aquí el autor de Hechos, el doctor Lucas, que lo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Exactamente como lo dijo Moisés: os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. No hay que oír al adivino, al político que ofrece tantas cosas. No, a Dios hay que oír. Al hombre que miente, a la mujer que miente, no hay que oír. Al brujo, a la bruja, al quiromántico, no hay que oír. Al hechicero, a la hechicera, no hay que oír. Hay que oír a Dios. Dice: a Él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Significa condenación eterna. También 7:37 de Hechos. 7:37. Está hablando de Jesús. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Moisés dijo 1500 años antes de Cristo: a él oiréis. Y por todo el Nuevo Testamento dice: a él oiréis. Ya no hay profetas, ya no hay otras revelaciones, ya está todo dicho. Hay que oírle. Pero dice: yo tuve un sueño.
A Él oiréis, a Cristo. Ya no oímos sueños. Algunos sueñan y está bien, pero a Él oiréis, a Cristo, a Cristo. A Él lo coronamos, a Él lo admiramos, delante de Él nos postramos. Hebreos 1 y 2. Estamos que a Él oiréis. Y si algún día yo ya no hablo de Él, bótenme, me tienen que sacar de aquí. A Él oiréis, no a mí, a Él. No vayan a permitir que esté una persona que no hable de Él. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, en otro tiempo, a los padres habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo. A Él oiréis. Solo Él habla por medio de Jesucristo y por medio de ningún otro. En estos tiempos, hoy, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque Él no es una criatura. Jesús es Dios. Él es Dios. Él es el que hizo el universo y los hizo a ustedes y a mí, y Él sustenta el universo. Volvamos a Deuteronomio 18. Esos versículos 15 al 19 son muy importantes. Hoy en el grupo discipulado los estudiantes tienen preguntas y los maestros van a responder a esas preguntas. A Él oiréis. Leamos el verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El que quiere oír a Dios, oiga a Jesucristo, a Él oiréis. Y otra vez el verso 15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Qué dice luego? A Él oiréis, a Él. No a David Mutre, a Él. Y si yo dejo de hablar de Él, ya no soy de Él. A Él oiréis. Qué honor hablar la palabra de Dios, las palabras que Cristo dijo, los mensajes que Él dijo, lo que Él enseñó. Y en cuarto lugar, el Dios celoso castigó al falso profeta en su presunción, también a los falsos profetas de hoy. Dice el verso 20 del 18, el profeta que tuviere la presunción es suposición, es un engaño, una mentira, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cuál era la señal inequívoca de un profeta verdadero? Lo que decía se cumplía. Tanto las profecías de corto plazo como las profecías de largo plazo. Y en último lugar, el Dios celoso dio a conocer cómo se prueba a un falso profeta. En los versos 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y aquí está la respuesta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción
esto es con ligereza, con su posición, la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Por esta razón Jonás, un profeta verdadero, estaba muy enojado. Él no se enojó sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque él dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, y él estaba en lo alto mirando que se cumpla la profecía que él dijo. Y cuando llegó el día 40 y Dios perdonó a Nínive, él se enojó mucho contra Dios, porque le dijo: oye Señor, pero ahora me van a tener como profeta falso, entonces quítame la vida. Dios tuvo misericordia de Nínive y la perdonó porque se humillaron, y también tuvo misericordia del profeta. Pero este es el motivo por el cual Jonás estaba muy enojado. Pero Jonás era un profeta insensible y pensaba equivocadamente que la salvación era solamente para ellos, para el pueblo judío, para los israelitas, y no para los gentiles. Era un profeta nacionalista en extremo. Y bueno, él aprendió una lección. Pero ¿cómo se comprobaba al genuino profeta? Las palabras que decían se cumplían. Hoy ya no hay profecías, ya están escritas. Hay que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y a él oír. ¿Cuál es el texto central de todo este capítulo 18? No hay duda, el 18 de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hermanos, Dios es celoso. A él oigamos. No oigamos a esas personas nombradas en el verso 10. No oigamos a adivinos, ni a agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos. Oigamos al Señor. Ni la bruja. Y abandonemos toda superstición. Con toda petición vayamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él oíd. Jóvenes, oigan a Jesús. Imiten a Jesús. Procuren vivir en la vida. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es mi meta? Ser como Él. No es ser como el pastor, no, como el predicador. No es ser como su maestro, es ser como Jesús. ¿Se parece su vida a Él? Respóndase usted a sí mismo: ¿me parezco a Jesús? ¿Perdono como Jesús? ¿Soy disciplinado como Jesús? ¿Yo soy fiel como Jesús? ¿Generoso como Jesús? ¿Soy manso como Jesús? ¿Soy humilde como Jesús? ¿Digo la verdad como Jesús? A ver, hermanos, ¿me parezco a Jesús? A Él oíd. Él es celoso, a Él oíd. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude y seamos como Él. El que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias por este culto y por esta predicación de la palabra de Dios. El Dios celoso exige hoy fidelidad absoluta, y Jesús es Dios hecho carne.
se encarnó, tomó forma humana. Jesús es Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Hemos leído varios textos del Nuevo Testamento donde se dice: a Él oíd. Él es el verdadero profeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el único Salvador. Y dice Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien los hombres puedan ser salvos. En ningún otro hay salvación. Porque Jesús es el camino. Él no es un camino, Él es el camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino solo por medio de Él. A Él oíd. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo anda su vida, pero si no se parece a Él, algo anda mal. Y dígale ahí al Señor, puede decirle: Señor, ayúdame para que yo sea como tú. Porque en eso consiste el Evangelio. Y para esto Dios ha puesto predicadores. Para esto, para enseñar, para que seamos como Jesús, para que imitemos a Jesús, para que admiremos a Jesús. Pregúntese: ¿se parece mi vida a Jesús? Y si no se parece, entonces decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú. Pero para ser como Él hay que estudiar la palabra de Dios y obedecer lo que Él manda, no lo que Él sugiere. También le podemos decir: Señor, yo quiero parecerme cada día más a ti, Señor, a ti. Y los que están perdidos en sus delitos y pecados y que están aquí presentes o conectados por internet, nunca se han arrepentido, no se parecen a Jesús. Hay dos padres espirituales, Dios y el diablo. O nos parecemos a Jesús o al otro. Y sé que hay personas que no conocen a Jesús. Arrepiéntanse. Y allí de pie, donde quiera que se encuentre, dígale: Señor, yo te confieso mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Ni te conozco a ti, pero hoy he oído de ti. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre. Y ruego que esa sangre bendita me limpie de todo pecado y de toda maldad. He estado siguiendo por el camino ancho y espacioso que va a la perdición eterna en el mundo, viviendo en vicios, delitos y pecados. Pero hoy me regreso, me arrepiento y me vuelvo a ti. Perdóname, recíbeme tal como soy. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Amigos queridos, manténganse con la mirada en Jesús. Estudien la palabra. Y si están aquí presentes, únanse y hágase parte de la iglesia de Cristo, de nosotros, los que procuramos vivir la vida que Jesús vivió aquí en la tierra. Nos falta tanto, Señor. A veces pecamos, pero siempre te confesamos nuestros pecados. Que te oigamos a ti, que te sigamos a ti, tú, el Dios celoso. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos esto. Amén. Tomen asiento, hermanos, y que el Señor nos ayude. Les damos un abrazo a los hermanos que se han conectado con nosotros y han participado de este culto dominical. Dios les bendiga y nuestras oraciones en favor de ustedes. Que el Señor los bendiga.